eso quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, versículo, vamos a leer del versículo 28 al 30. Y como ya todos tienen claro, eso es una semana, un fin de semana, donde hacemos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él lo hizo todo necesario en la cruz, hizo todo, cumplió todo en la cruz para llevar toda maldición, todo lo que te era contrario en la vida, tanto tu pasado, tu presente, todo lo que ha sido oposición para ti, todo lo que ha sido opresión, oposición, todo lo que ha querido venir a atacar, a destruir tu vida de parte de las tinieblas, todo lo que ha querido venir a robar, a matar y a destruir. La Escritura dice que Cristo todo eso lo llevó en la cruz. Dice las Escrituras, según hemos leído y entendemos en el Evangelio, que Cristo fue crucificado para llevar tus pecados. Y no solamente tus pecados, sino las consecuencias que produce el pecado. El pecado produce consecuencias. Y cuando Dios habla y dice en las Escrituras y nos dice qué no hacer en la vida, es para tu propio bien. Es porque Él te ama como el Padre Celestial. No porque Dios quiere poner reglamento y hacerte la vida difícil. Dile que está a tu lado, Dios no hace la vida difícil. Él viene a darte vida y a vida en abundancia. Y Él viene a enseñarte a cómo vivirla para que puedas disfrutarla. Y Él entonces glorificado. Cristo murió en la cruz para llevar toda maldición. Y maldición es un poder que te lleva a fracasar. Maldición significa poder, una fuerza que viene por el pecado, que viene sobre tu vida, puede venir sobre tu alma. Es aquí donde viene la depresión, la opresión. Todo lo que quiere oprimir tu manera de pensar y ser, todo lo que quiere oprimir cuando necesitas descansar, que te roba el sueño, todo eso que llega a tu mente, eso nunca fue el diseño de Dios para que tú vivas eso. Si usted ha venido a este lugar sufriendo de depresión, opresión, nosotros creemos en el poder redentor del Cristo que resucitó con poder para hacerte libre de toda opresión. Ese es el Cristo que yo conozco. Y yo doy testimonio que así como Él hizo conmigo, así como Él hizo conmigo de donde Dios me sacó, me salvó, me redimió, me sacó de las tinieblas, me sacó del mundo, me sacó de la esclavitud que yo tenía en ese mundo que una vez quería destruirme. De ahí me sacó, me dio un sentido de pertenencia, me dio un sentido de dirección en la vida, a un destino que Él tiene conmigo. Y tengo para decirle esto: yo no crecí en un hogar cristiano, no vengo de la mejor familia, no. Aquí está mi linda madre y doy testimonio, ella junto conmigo. Crecí en un hogar disfuncional. Eso es muy común en esta temporada, en esta generación. Crecí en un hogar muy disfuncional y de ahí me sacó Dios. La Escritura dice que Dios de lo vil y de lo menospreciado, de ahí saca a Dios. Thank you, Jesus. De lo vil y de lo menospreciado, porque esa es la manera que Él sobresale. Esa es la manera que Él puede darte revelación y testimonio que tú tienes, porque solo tú sabes dónde Dios te sacó. Solo tú sabes dónde Dios te sacó. Es tu testimonio, es tu experiencia. Que nadie te la robe, que nadie te mete otro cuento. Tengo para decirte esto: ¿cuántos de ustedes sienten ese primer amor de cuando se convirtieron? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mire, yo llevo años convertido y todavía sigo en ese primer amor? Ese primer amor es algo que no se apaga. Es una experiencia extraordinaria que no se puede explicar, sino solamente tú que lo has vivido. Ese primer amor es una pasión que tenemos en nuestro corazón, porque Dios cambió nuestro lamento en baile. Estamos destinados a la muerte, y de ahí Dios hizo un cambio. Dios, lo extraordinario esto, quiero que vayamos a la Escritura para que podamos entender de cómo Dios hizo este plan desde antes de tu haber nacido. Hizo este plan y en su soberanía, en su poder. ¿Qué significa ser soberano? Y es que Dios tiene el todo poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera. Y no hay quien lo pare. Dile a dos personas que están a tu lado, no hay quien lo pare, porque Él es poderoso. Esa es la fe que nosotros tenemos en un Cristo resucitado. Venció la muerte, venció el pecado. ¿Qué no puede vencer en tu vida? Ese es el Cristo que yo conozco. Vamos, alguien alabe al Dios todopoderoso. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que llega a lugares donde la medicina no puede. El Dios que llega a lugares donde los psiquiatras y los psicólogos no pueden. El único que tiene todo poder y sobrenaturalmente tiene la habilidad y la soberanía para Él hacer lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Ese es el Dios que yo conozco.
Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, 28 al 30. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, unas cuantas cosas, pocas cosas, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el versículo 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. Y te está hablando a ti. Aquí dice este versículo que Dios te conoció desde antes de tu haber nacido. Porque antes conoció, te conoció. Entienda esto: Dios es un Dios omnisciente. Él conoce pasado, presente, futuro. Por eso Él tiene todo poder para hacer un plan contigo y asegurarse que ese plan se lleve a cabo. El plan que Dios tiene contigo es bueno porque te ama. Él es tu Padre Celestial. Hay veces que dentro de ese plan hay cosas que suceden en la vida que no la entendemos, pero nuestra confianza está de que en Él nos ama. Él te ama. Por eso parte de lo que se llaman procesos, digan conmigo proceso. Y este procedimiento de Dios de hacer lo que Él necesita hacer en tu vida para que se cumplan las promesas que Él te ha dado en la palabra. Y es parte del proceso, toma tiempo. El proceso siempre toma tiempo, tiene sus facetas, tiene sus ciclos. Pero el plan de Dios tiene que llevarse a cabo en tu vida. Y como Él es Dios y Él te ama, si tú dudas de que Dios te ama, solamente mira lo que Él hizo en la cruz del Calvario cuando no te lo merecías. Solamente mira lo que Dios hizo en la cruz. Dice las Escrituras que Él entregó a su Hijo a morir ahí. Él entregó a su Hijo cuando nadie le interesaba a Él. Fue la misma humanidad que lo crucificó. Y aquel que pensaba que iba a estar con Él hasta la muerte, dice las Escrituras que terminó negando lo que es Pedro. Eso dice las Escrituras. Pero si tú quieres ver el amor, a qué nivel, qué tan intenso es el amor de Dios a ti y para ti, solamente mira lo que Él hizo en la cruz cuando tú no te lo merecías. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él fue crucificado, fue para llevar todo pecado, todo lo que tú has hecho en el pasado. Pregunta, no tiene que levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes pueden decir: pastor, yo he cometido errores en la vida y hay unos cuantos que todavía estoy pagando por ellos? No levante la mano, tranquilo. Aquí, porque si levantan la mano, aquí es todo el mundo. Todo esto es parte de la humanidad y la naturaleza de cual Cristo vino a salvarte. A eso viene Cristo a tu vida. A eso vino Cristo a la vida mía. A salvarte a ti de tu naturaleza que te puede destruir. ¿Están de acuerdo conmigo? A eso viene Cristo a tu vida. Él viene y Él dice, Él toca tu puerta, toca tu corazón y Él dice: déjame entrar. Let me step in your life. Let me walk you in life. Y entonces Dios lo hace. Leamos esto. Dios dice, versículo 29, que a los que antes conoció, refiriéndose a ti, Él te predestinó. Ya tenía un plan, siendo un Dios omnisciente. Te predestinó para que tú fuese hecho o tomes la forma. En otra palabra, que tú seas formado. El proceso necesario para que seas conforme, hecho conforme. Digan conmigo: yo seré hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez más, donde dice la Escritura que Él antes te conoció, es que Dios en su omnisciencia, y anótelo, Dios en su omnisciencia, Él conoce pasado, presente, futuro. Por esa razón Él conoce tu pasado. Por esa razón Él hace lo necesario para librarte de volver a cometer esos errores, guiándote en la vida y mostrándote otras opciones y mejores en la vida. Dios te guía a conocer la verdad. Los fracasos del pasado, no deje que esto te tormente, y tampoco no deje que esto dicte ni tu presente ni tu futuro. Los pasados, dile que está a tu lado: los fracasos del pasado, déjalo en el pasado. Ahí es donde pertenecen, viejo. Pero no permita que las experiencias y los fracasos y lo vivido del pasado crea fobia o miedo o inseguridad porque está en el pasado. Hay otras opciones. Otra cosa, otra verdad que quiero que tenga claro y se lo lleve para su casa. Dios es omnisciente. Conoce pasado, conoce presente y conoce futuro. Así es Dios. Por esa razón Él tiene una habilidad de hacer un plan contigo. Ya 2026 ya eso está en plan, en corazón, y ya va en marcha.
del corazón de Dios. 2027, 28, 20, 2030, todo está. Todo ya está creado, ya todo en la mente de Dios ya está, y todo se va a ejecutar y se va a cumplir lo que acabamos de leer, de que todo te va a ayudar a ti para bien. Y cuando dice todo, es todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo. Pero quiero que me regresen al versículo 28, porque quiero aclarar un detalle que dice aquí. Aquí hay un detalle importante en esta primera frase que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les va a ayudar a bien. Hay una característica específica que dice que a los que aman a Dios, a esos, todo le va a ayudar para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O continuemos, entonces entendamos esto, versículo 28. Y es que ¿cuántos de ustedes pueden decir yo amo a Dios? Amén. Ok, quiero darle estos puntos, quiero que la anote, y es que siempre acuerdas de que si tú amas a Dios, ¿es por qué? Porque Dios te amó primero. Quiero darte 3 puntos acerca del amor. Es que nunca te olvides, si tú amas a Dios, Jesús dijo, si me amas, guarda ¿qué? No puedo decir que yo amo a Dios si yo no entiendo lo que Dios dice en su palabra y lo guardo. No vivimos por ley, vivimos por gracia. Y esta gracia es el poder del Espíritu de Dios que está en ti, que te lleva a hacer lo que en tu propia fuerza tú no puedes. ¿Cuál es? Obedecer a Dios. Esto es lo extraordinario de este caminar en Cristo. Cristo te salva y Él dice, tranquilo, ten paz. Yo te voy a encaminar a entender la vida y te voy a ayudar a vivirla con su santa presencia en ti. Entonces, si tú amas a Dios, es porque el primero te amó a ti y te alcanzó cuando tú menos lo esperabas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios me alcanzó cuando yo menos lo esperaba? ¿Cuántos pueden decir, yo me convertí un día, que si me preguntaban horas antes que yo le iba a entregar mi vida a Cristo, yo le hubiese dicho, está loco? Porque en el momento que recibís a Cristo como Señor y Salvador es porque hubo una presencia, una verdad que se te fue revelada, una verdad irresistible, donde tú dices, pero ¿y para el mundo a qué? ¿Qué yo voy a hacer en el mundo si de ahí venimos arrastrado, abatido, golpeado, frustrado, maltratado, rechazado, abusado, traicionado del mundo? Dice la Escritura que el plan de Dios se lleva a cabo en nuestra vida porque Él te ama. Y si nosotros amamos a Dios, anote esta verdad, y es que si amamos a Dios es porque Dios nos amó primero. Lo segundo es, el amor no es un sentimiento. Digan conmigo, el amor no es un sentimiento, es un fruto. Y el fruto tiene que ser en palabra y en acción. Así que si tú amas a Dios, tiene que ser en palabra y en acción. Si te amas a las personas que tienes a tu lado, tiene que ser en palabra, pero también tiene que ser en acción. Por esa razón, anote esto, lo tercero, y es que el amor es un elemento con mucho poder. El amor es un elemento con mucho poder. Y como vemos que Cristo te amó, que murió en la cruz para pagar por tus pecados, cuando Él nunca pecó, no se merecía ser crucificado, pero en la cruz dice la Escritura que ahí fue torturado, ahí fue llevado para llevar todo pecado y las consecuencias y las maldiciones, que es esta fuerza que te ha llevado a fracasar en la vida. En la cruz lo llevó y lo hizo por amor. Entonces es una verdad de que el amor no solamente es simple palabra. El amor no es sentimientos, porque los sentimientos no son permanentes. Los sentimientos son manejados por tus pensamientos. Así que si el amor es algo que tienes en tu mente y lo accionas en lo físico, tus sentimientos entonces no tienen autoridad para gobernar tus pensamientos. Ahora, tus pensamientos sí tienen autoridad para gobernar tus emociones. ¿Quiere cambiar tus emociones? ¿Te sientes negativo? ¿Te sientes en depresión? La pregunta es, ¿qué piensas? ¿Qué contempla? ¿Qué tanto es lo que estás pensando de las cosas negativas? Seguro que te va a llevar a esos sentimientos negativos. Seguro que te va a llevar a un imbalance químico. Sí, pues la ciencia quiere explicar todo. Yo estoy de acuerdo con la ciencia siempre y cuando se explique de acuerdo a la palabra. No refutamos la ciencia, ciencia es conocimiento. No podemos hacerle cruz y machete y gileta a la ciencia. Si la ciencia es conocimiento y Dios es el que da la revelación. Pero todo que tiene que alinearse de acuerdo a la palabra. ¿Tienes un imbalance químico? Seguro que sí, ¿cómo no? ¿A quién no le vas a desatar químicas tóxicas solamente pensando en lo malo y lo negativo? ¿Por qué piensa tanto en lo malo y lo negativo? Piensa en aquel que te amó primero
y te predestinó con un plan extraordinario para ti. Y Él te llamó. Esa palabra llamora, no te lo llamar. Cuando Dios te llama, es una invitación que Dios te hace. Esta palabra de que Dios te halló conforme a propósito con que Dios te llamó y Dios te llama. Anote esto. Y es que todas las cosas ayudan a bien. Y las cosas ayudan a bien con gracia y favor. Pero aquí dice claro que a los que conforme al propósito son llamados. Anote esto. Conforme a propósito significa lo siguiente: la ayuda que viene, que será tu vida, todo y viene de todo, porque todo obra para bien, es conforme al propósito que Dios tiene contigo. ¿Y qué es propósito? Propósito es razón de por qué tú existes. Razón, un sentido de pertenencia. ¿Y qué hago yo aquí en la tierra? Porque tienes propósito, y cuando te conectas con Dios que te revela el propósito, vas a tener un sentido de dirección en la vida. Estás confiado en tu presente porque le entregaste tu vida a un Dios omnisciente que conoce pasado, presente y futuro. Él es el que te va a ayudar a entender propósito. Y propósito siempre te va a revelar, o entendiendo propósito vas a entender identidad, quién tú eres como hijo. Vas a sentir con pertenencia, que le pertenece a un Dios poderoso y que le perteneces a un reino poderoso. Antes de salir para acá, mi hijo me mira y me dice: papi, pareces un político. Es Isaac. Y yo le dije: bueno, no soy un político, pero yo soy un embajador del reino. Yo soy uno que aquel que Dios mandó a que. Yo soy una persona, y no estoy hablando a mí. Usted es un embajador del reino. Tú eres, dile a la persona que está a tu lado, eres un embajador del reino. Somos embajadores, dice la Escritura. Donde quiera que usted entra un hijo de Dios, y tú no entras solo. Tengo para decirte que a donde tú pones tus pies, tú no entras solo, y tú entras con propósito. Donde sea que tú vas en la vida, acuérdate de esto: tú no vas solo, vas con la presencia de Dios, que es el rey de un gobierno poderoso, invisible, que se asegura. Gente, el reino de Dios es invisible, pero es poderoso. Porque cuando Dios dice que todo obra para bien, que todo va a coordinar, va a entrar en acuerdo para ayudarte a ti a que todo obre para bien, es por el gobierno y el reino y la atmósfera y los ángeles que te rodean cada paso que tú das en la vida. Es por eso que en el momento que le entregas tu vida a Cristo, empiezas a ver diferente, empiezas a vivir diferente y obtener resultados diferentes de lo que conoces en tu pasado. Por eso yo te digo, el pasado tiene que dejarlo en el pasado. Dile que está a tu lado: el pasado tiene que dejarlo en tu pasado, porque no encaja con tu presente y mucho menos con tu futuro. En aquel entonces no conocías a Cristo. Ya Cristo pagó por tus pecados y las consecuencias detrás de ellas. ¿De acuerdo conmigo? Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Rapidito, 29, no me queda mucho tiempo. Rapidito, 29. Porque a los que antes conoció, Dios te predestinó. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que seas hecho conforme a la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para que entonces Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me gustaría que anote este punto. Y es que Dios te predestinó con un plan. Y el plan de Dios contigo es que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, esta palabra predestinación, me gustaría que lo anote. Predestinación es que Dios destinó de antemano para ti un destino glorioso y poderoso más adelante. Por eso tú caminas por fe y no por vista. Por eso este caminar con Cristo es con confianza de que tienes un Padre Celestial que te va a dirigir en la vida. Él te predestinó, dice la Escritura, que Él nos predestinó, porque a los que antes conoció también te predestinó. Dios hizo un plan, anote esto también. Dios te predestinó con un plan. Y el plan es que tú seas hecho a la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Por qué y para qué? Anótalo. Y esto es para que tenga la forma en espíritu y en el alma, o el carácter de Cristo. Para que tengas la formación en espíritu y en carácter de Cristo. Porque si Dios tiene un destino, si Dios tiene un mejor
año, en 2026 para ti, tu carácter y tu espíritu también tiene que ser renovado, reformado, transformado para que encaje para este buen año de 2025 si Cristo no viene antes. En otra palabra, el destino poderoso y glorioso que Dios destinó, que previamente destinó, que es lo que significa predestinar, este destino poderoso es un mañana poderoso, es un futuro según las promesas de Dios glorioso. Tu carácter y tu espíritu y tu persona tiene que ser a un nivel de madurez. En el proceso vas a servirle a Dios y es aquí donde tú vas a crecer, vas a madurar. ¿Quién quiere mejorar como persona en la vida? Tranquilo, que Dios se va a encargar de eso. Y lo hace a través del proceso. Por eso no menosprecies los tiempos difíciles, las situaciones difíciles, circunstancias difíciles en tu vida. Porque cuando Dios promete de que todo te va a ayudar para bien, aún los demonios tienen que sujetarse a lo que Dios dice. Y aún los demonios tienen que obedecer para hacer. No, y lo lindo que tienen que caminar recto ante la presencia de Dios. Porque no pueden hacer lo que quieran en tu vida. No importando lo que estás viviendo en el espíritu, no importando lo que estás viviendo en la carne, no importando lo que estás viviendo en lo circunstancial, en la finanza, Cristo pagó para romper esas maldiciones de enfermedad, gente. Doctores quieren hacerte, tú vas al doctor, te quiere dar un formulario que tú lo llenes para saber entonces qué maldición tú cargas de parte de papá o mamá, maldición física. Aún la ciencia muestra, revela, y los doctores lo creen, de que hay maldiciones que nosotros heredamos de mamá y papá, de naturaleza caída. Eso también es en el alma. Cristo, una vez más, repito, que Cristo murió en la cruz de Calvario para pagar por todo esto, para pagar por todas esas consecuencias. En el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, tú pasas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa nueva criatura es de acuerdo a un plan, propósito, diseño que tiene que cumplirse. Y por eso aquí dice que tú serás hecho conforme a la imagen de Jesús. Jesús muere. Jesús al tercer día resucita. Cuando Él resucitó, le reveló a la humanidad y te revela a ti de que el poder que lo levantó de los muertos, de lo peor que le puede pasar al ser humano, Él te revela a ti de que ese mismo poder vino por el Espíritu Santo que mora en ti. Por eso el mismo poder que resucitó a Jesucristo lo hizo el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe quiénes son los hermanos de Jesucristo? El primogénito. Toca el que está a tu lado y dice: eres tú, viejo, a ti te están hablando. Tú eres, Cristo es el primogénito. Pero Cristo se volvió el primogénito cuando resucitó de los muertos. Atención, Cristo cuando resucitó de los muertos, Él declaró, y Mateo capítulo 28 dice que toda autoridad se le ha sido dado en el cielo, en la tierra, al que resucitó. ¿Por qué? Anótalo. Al Cristo resucitar, a Cristo morir en la cruz, venció el pecado. Anótalo, venció el pecado tuyo, el mío. A Él morir en una condición humana, y por eso que Él tuvo que venir a través de la Virgen María, tuvo que venir a través de ella. Entienda esto, que ella es madre del cuerpo físico, pero no de Dios. Porque si es madre de Dios, significa que ella estaba antes de Dios y ella no es divina. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una verdad. No se lleve de religión, gente, que lo pongan a hacer profesiones y oraciones raras. Yo no soy dominado ni por la religión. Usted no es dominado por esta iglesia. A quien es su rey es Cristo, gente. Usted viene aquí a glorificar a Dios. Yo no tengo regulaciones para su vida. Yo no entregué, yo no morí por usted. Por eso mi responsabilidad como pastor es encaminarlo a conocer la verdad que apunta a Cristo, no a mí, a Cristo. No a una institución, no a una religión. No, la verdad cuando la conoce te va a hacer libre. Cristo tuvo que venir en forma de hombre a través de un ser humano para tomar la misma condición pecaminosa, caída, llena de enfermedad, llena de naturaleza humana, de pecado, y todo esto tuvo que llevarlo, tuvo que venir en esto para decir dice la escritura que Él humildemente hizo esto, que siendo igual a Dios, tomó forma de hombre para tomar esta condición caída del hombre. Gente, si usted no entendía, hoy lo va a entender. Él tuvo que venir a tomar forma de hombre. Hay cosas en la vida en la cual tú estás luchando que desde el principio, ya del principio de año, intentaste dejarlo y no ha funcionado. Ha hecho todo tipo de plan, ha ido todo tipo de psicólogos, psiquiatras y todos los planes y todos los terapeutas, toda esa gente de terapia, y no te ha funcionado. ¿Por qué?
Hay cosas, entienda eso, las cosas espirituales tienen que lidiarse espiritualmente. Y cuando Cristo vino a tomar forma de hombre, Él vino a tomar esta condición caída para llevarla a la cruz y crucificarla, la tuya y la mía. Para romper, dice la Escritura, que a Él entonces tomar esa forma y ir a la cruz, rompió entonces esta fuerza que quiere destruir tu vida. En el momento que le entregas tu vida a Cristo, es aquí donde empieza un nuevo plan de Dios contigo. Y este poder entonces que procede para transformar tu vida viene, anótelo, a través del poder de la resurrección. Cuando Cristo murió en la cruz, venció tu pecado. Cuando Cristo fue tentado antes de ir de la cruz, venció el pecado. Cuando fue en el desierto, venció a Satanás. Venció el pecado. Fue crucificado, murió, y cuando resucitó, venció la muerte. Venció el sepulcro. Venció lo peor que le puede pasar al ser humano. Y cuando Él resucita, Él te dice, Él vence y resucita. Y la Escritura dice que Él está vivo. Que Él está vivo. No hay ningún otro líder de ninguna institución espiritual o religión que haya resucitado. Mahoma no resucitó. Mahatma Gandhi tampoco resucitó. Gente, el único que resucitó por su santidad, por su poder, por su autoridad, el único en todo el universo que resucitó es el primogénito, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo hizo para darte esperanza. En otras palabras, Dios dice, yo tomé forma de hombre, y lo llevé a la cruz para vencer esta fuerza que ahora mismo ya no te domina a ti, porque ya fue crucificado. Si había alguien que te dominaba, si había algo que dominaba tu naturaleza, si había algo que te dominaba a ti como persona, o tal vez te domina, tengo para decirte que el mismo poder que resucitó a Cristo es el poder de la presencia de Dios, que te va a hacer libre de cualquier atadura con la cual tú estés luchando. La pregunta es, ¿con qué tú estás luchando? Vamos, darle gloria a Dios, dale gloria a Dios Todopoderoso. Así que Dios tiene que darte una formación a la imagen de Cristo. Anote esto, y es para que se cumpla el plan del destino glorioso y poderoso que Dios tiene contigo. Él tiene que formar tu carácter. ¿Para qué? Anótelo. Y es que tu carácter tiene que ser compatible con ese destino que Él tiene contigo. Con los planes y propósitos, tu carácter tiene que ser compatible con el plan y lo que tú esperas de Dios. Tu carácter tiene que ser compatible. Dios va a hacer todo lo necesario para formarte al carácter de Cristo. Vayamos al versículo 30. Y dice la Escritura en versículo 30, una vez menciona la palabra de predestinar. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Esta palabra justificar es una palabra, un término legal. Es un término legal. Significa que Dios te justificó. ¿Qué significa? Que lo que te justifica es el perdón de pecado. En tu naturaleza humana, atención, en tu naturaleza humana no puedes ser uno con Dios. En tu naturaleza humana no puedes acercarte y tener una relación con Dios, porque Dios es santo. Nosotros no, nosotros somos caídos, llenos de pecado. En esa condición no pudo haber un acuerdo. En esa condición no se puede. Así que Cristo hizo todo lo necesario para pagar por tus pecados. Derramó sangre para limpiarte y purificarte. Y al perdonarte, purificarte, ya te hace apto para Él entonces ser uno contigo o reconciliarse contigo. ¿Tiene sentido esto, gente? Esa es la buena noticia. Esto no es complicado. Esto no es complicado. Simplemente es revelación clara que te da esperanza, un nuevo comienzo, a ser una nueva criatura de acuerdo a la imagen de Jesucristo para ti, que es lo que Dios tiene en plan contigo. Por eso esta palabra justificación dice que Él también te justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El milagro más grande, o el poder más grande que vas a ver que Dios va a hacer en tu vida, ¿sabe cuál es? Transformar tu mente, tu corazón y tu persona, hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso yo lo tengo por testimonio. Ese es mi testimonio. Muchos tal vez no conocen mi testimonio, mi pasado, ¿verdad? Pero de ahí Dios me predestinó.
eh, mi vida cambia cuando yo empiezo a conocer el amor de Dios. Todo lo que le acabé de hablar, que Cristo murió en la cruz, que es lo que se celebró el viernes pasado, que todo el mundo hace memoria de lo que Cristo hizo en la cruz, algo que tiene que siempre, tenemos que siempre acordarnos de esto. Y me acuerdo que yo me convertí hace 23 años y me convertí en una situación muy difícil. Yo no tenía ni idea lo que me estaba esperando. Yo no tenía ni idea el plan que Dios tenía conmigo, que me amó cuando yo no tenía ningún interés. Me acuerdo haberle dicho a Paola, que era mi novia en aquel entonces, cuando me hablaba de Cristo, me acuerdo que yo le decía a ella: me tienes harto con esa vaina. Así mismo yo le decía, con toda franqueza y sinceridad, de todo corazón, con como yo era antes. Fui un narcotraficante por 10 años en la vida, en Nueva York. Así anduve, así hice. Eso fue lo único que hice antes de venir a los pies de Cristo. Y en una prisión federal donde yo tuve un encuentro con Dios, donde me invitaron a un estudio bíblico, yo no sabía ni idea de lo que iba a suceder. Pero algo sí yo sé, que tuve una experiencia extraordinaria con un Dios que yo no conocía ni me interesaba. Aprendí a amarlo. Aprendí a amarlo. Aprendí a amarlo. Y mi amor vino porque entendí que Él me amó primero. Porque si yo en la vida lo único que hice fue vender droga, ¿a qué vino a mí? Yo no me lo merecía. Tal vez tú te haces esa pregunta: ¿a qué? ¿Por qué contigo? Hay algo especial que Dios tiene con tu vida. Men, si Dios sacó este ex narcotraficante para ser un ministro, un pastor de esta linda iglesia, donde yo me gozo y me disfruto estas reuniones que Dios hace y su linda presencia a cada uno de ustedes, yo me gozo verlo a cada uno de ustedes. Por eso predico con pasión, porque quiero que esto se le meta en el espíritu, lo que yo he vivido, que por 23 años ha hecho todo lo necesario para transformar mi vida. Si no doy el testimonio, usted no tiene ni idea de quién yo era en mi pasado. Pero por favor, deje mi pasado en el pasado. Allá han hecho 23 años. Dios me ha dado una formación. Él me justificó, Dios te justifica. Me llamó. Quiero terminar con esto. Cuando Dios te llama, anótelo, esta palabra, cuando Dios te llama, poderoso, es una invitación que Dios te hace a un plan que Dios tiene contigo, y es darte una mejor vida. Yo lo conocí en una prisión federal. Él me llamó allá adentro. Me llamó. En otra palabra, me hizo una invitación. Me extendió una invitación. Y eso mismo Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Dios quiere extenderte una invitación hoy para un plan que Él destinó contigo. Pero este plan tú tienes que recibirlo. Tú tienes que estar dispuesto a decir: Señor, ya yo me cansé de esta vida independiente en el timón que yo vivo y me la paso estrellándome la vida. Es de aquí en adelante donde vas a tomar la decisión. Dios toca tu corazón hoy. Dios te trajo con propósito. Es aquí donde Dios toca tu corazón y Él te dice: te extiendo una invitación, que es un llamado. Una invitación para que entres. Y Dios mismo es el que te va a encaminar y te va a hacer un embajador del reino con su reino, y así en la vida vas a caminar con Él. Y Él te va a encaminar a un destino que ya lo predestinó. Lo destinó de antemano. Predestinó para ti. Lo único que tienes que estar dispuesto es a recibirlo. Y puedes tener paz, porque el que te extiende esta invitación en esta mañana a un nuevo comienzo, una nueva vida, que te promete la vida eterna de aquí en adelante, no solamente cuando muera, pero de hoy en adelante, es uno que murió y venció la muerte y el sepulcro. Él resucitó.